la reina Hortensia. La llamaban, en Argenteuil, la reina Hortensia. Nadie supo nunca por qué. ¿Por qué hablaba con el aplomo de un oficial dando órdenes quizá? ¿O por qué era alta de estatura, huesuda, imperiosa? ¿O por qué gobernaba una población de animales domésticos, gallinas, perros, gatos, canarios y cotorras, de esos animales caros a las solteronas? Pero con aquellos animales familiares no tenía ni mimos, ni palabras melindrosas, ni esas pueriles ternuras que parece fluir de los labios de las mujeres sobre el pelo aterciopelado del gato que ronronea. Gobernaba a sus animales con autoridad, reinaba entre ellos. Era una solterona, en efecto, una de esas solteronas de voz cascada y gesto seco, cuya alma parece dura. No admitía nunca contradicción, ni réplica, ni vacilación, ni indolencia, ni pereza, ni fatiga. Jamás la habían oído quejarse, echar de menos lo que fuese, envidiar a cualquiera. Decía, a cada cual lo suyo, con una convicción de fatalista. No iba a la iglesia, no le gustaban los sacerdotes, apenas creía en Dios, llamando a todas las cosas religiosas, mercancía de llorones. En los 30 años que llevaba viviendo en su pequeña casa, precedida por un jardincito que bordeaba la calle, nunca había modificado sus costumbres, cambiando solo de criadas despiadadamente en cuanto cumplían los 21 años. Reemplazaba sin lágrimas ni pesar a sus perros, a sus gatos y a sus pájaros cuando morían de vejez o de accidente, y enterraba a los animales muertos en un arriate, con una pequeña laya, apisonando luego la tierra con unas cuantas patadas indiferentes. En la ciudad tenía algunas amistades, familias de empleados cuyos hombres iban a París a diario. De vez en cuando la invitaban a ir a tomar una taza de té por la tarde. En estas reuniones se dormía inevitablemente, había que despertarla para que volviera a su casa. Nunca le permitió a nadie que la acompañara, porque no tenía miedo ni de día ni de noche. No parecía que le gustaran los niños. Ocupaba su tiempo en 1000 tareas masculinas, carpintería, jardinería, cortaba la leña con la sierra o el hacha, reparaba su casa ruinosa e incluso hacía de albañil cuando era preciso. Tenía familia que iba a verla 2 veces al año, los Sime y los Colombel, porque sus 2 hermanas se habían casado, una con un herbolario, la otra con un pequeño rentista. Los Sime no tenían descendientes, los Colombel tenían 3, Henry, Pauline y Joseph. Henry tenía 20 años, Pauline 17, y Joseph solo 3, porque había llegado cuando parecía imposible que su madre fuera todavía fecundada. Ningún cariño unía a la vieja solterona con sus parientes. En la primavera del año 1882, la reina Hortensia cayó enferma de repente. Los vecinos fueron en busca de un médico, al que expulsó. Cuando se presentó un cura, salió de su cama medio desnuda para echarlo a la calle. La criadita, desolada, le hacía tisanas. Después de 3 días de cama, la situación pareció volverse tan grave que el tonelero de al lado, por consejo del médico, que había vuelto a la casa imponiendo su autoridad, se encargó de avisar a las 2 familias. Llegaron en el mismo tren hacia las 10 de la mañana, y los Colombel traían al pequeño Joseph. Cuando se presentaron en la entrada del jardín, lo primero que vieron fue a la criada llorando, en una silla, junto a la pared. El perro dormía echado en el felpudo de la puerta de entrada, bajo unos ardientes rayos de sol. 2 gatos, que se hubieran creído muertos, estaban echados en el alféizar de las 2 ventanas, con los ojos cerrados. Las patas y la cola estiradas cuán largas eran. Una gorda gallina cloqueante paseaba un batallón de polluelos, vestidos de plumón amarillo, ligero como la guata, por el pequeño jardín, y una gran jaula colgada del muro, cubierta de alcine. Contenía toda una población de pájaros que se desgañitaban cantando a la luz de aquella cálida mañana de primavera. 2 inseparables, en otra jaulita en forma de chalet, permanecían muy tranquilos, uno al lado del otro en su travesaño. El señor Sime, un personaje obeso que resoplaba, que siempre entraba el primero en todas partes, apartando a los demás, hombres o mujeres, cuando era preciso, preguntó: «Bueno, Celeste, ¿no va bien la cosa?». La criadita gimió entre las lágrimas: «Ya no me reconoce siquiera. El médico dice que es el final». Todo el mundo se miró. La señora Sime y la señora Colombel se abrazaron al instante, sin decir palabra. Se parecían mucho, porque siempre habían llevado bandos lisos y chales rojos, cachemiras francesas resplandecientes como ascuas. Sime se volvió a su cuñado, hombre pálido, amarillo y flaco, consumido por una dolencia estomacal y que cojeaba horriblemente, y proclamó en tono serio: «Caramba. Ya era hora». Pero nadie se atrevía a penetrar en la habitación de la moribunda, situada en la planta baja. El propio Sime cedía el paso.
Fue Colombel el primero en decidirse, y entró balanceándose como un mástil de navío, haciendo sonar en las baldosas la contera de hierro de su bastón. El pequeño Joseph se había quedado fuera, seducido por la vista del perro. Un rayo de sol cortaba en dos la cama, iluminando precisamente las manos que se agitaban de manera nerviosa, abriéndose y cerrándose sin cesar. Los dedos se movían como si una idea los hubiera animado, como si hubieran significado cosas, indicado ideas, obedecido a una inteligencia. Todo el resto del cuerpo permanecía inmóvil bajo la sábana. En el semblante anguloso no se notaba el menor estremecimiento. Los ojos permanecían cerrados. Los parientes se desplegaron en semicírculo y se pusieron a mirar, sin decir una palabra, con el pecho oprimido y la respiración dificultosa. La criadita los había seguido y continuaba llorando. Al final, sí me preguntó, ¿qué ha dicho exactamente el médico? La criada balbuceó, dice que se la deje tranquila, que ya no hay nada que hacer. Pero, de pronto, los labios de la solterona empezaron a agitarse. Parecían pronunciar unas palabras silenciosas, palabras escondidas en aquella cabeza de moribunda, y las manos aceleraban su singular movimiento. De repente habló con una vocecita débil que no se le conocía, con una voz que parecía venir de lejos, del fondo de aquel corazón siempre cerrado quizá. Sime se marchó de puntillas, por parecerle penoso aquel espectáculo. Colombel, cuya pierna lisiada se cansaba, se sentó. Las dos mujeres permanecían de pie. Ahora la reina Hortensia parloteaba muy deprisa sin que se comprendiese nada en sus palabras. Pronunciaba nombres, muchos nombres, llamaba tiernamente a personas imaginarias. Ven aquí, mi pequeño Philip, abraza a tu madre. Quieres mucho a tu mamá, ¿verdad, hijo mío? Tú, Rose, vas a cuidar de tu hermana pequeña mientras yo esté fuera. Sobre todo no la dejes sola, ¿me oyes? Y te prohíbo que toques las cerillas. Se callaba durante unos segundos, luego, en un tono más alto, como si estuviese llamando, Henriette. Esperaba un poco, y proseguía, dile a tu padre que venga a hablar conmigo antes de ir a su despacho. Y de pronto, hoy me encuentro algo indispuesta, cariño, prométeme que no volverás tarde. Dile a tu jefe que yo estoy enferma. Comprende que es peligroso dejar a los niños solos mientras estoy en la cama. Para cenar te haré un plato de arroz con leche. A los niños les gusta mucho. Qué contenta va a ponerse Clyde. Se echaba a reír, con una risa joven y ruidosa, como nunca se había reído. Mira a Jan, la cara tan divertida que tiene. Se ha embadurnado con las mermeladas, el muy cochinito. Mira, querido, qué gracioso está. Colombel, que a cada instante cambiaba de posición su pierna cansada por el viaje, murmuró, está soñando que tiene hijos y un marido, es la agonía que empieza. Las dos hermanas seguían sin moverse, sorprendidas y pasmadas. La criadita dijo, tienen que quitarse los chales y los sombreros, quieren pasar a la sala, salieron sin haber pronunciado una palabra. Y Colombel la siguió cojeando, dejando de nuevo completamente sola a la moribunda. Cuando se hubieron desembarazado de sus ropas de viaje, las mujeres se sentaron por fin. Entonces uno de los gatos dejó su ventana, se estiró, saltó a la sala, luego hasta las rodillas de Mme. Sime, que se puso a acariciarlo. Al lado se oía la voz de la moribunda, que vivía, en esa hora última, la vida que sin duda había esperado, viviendo sus propios sueños en el momento en que todo iba a terminar para ella. En el jardín, Sime jugaba con el pequeño Joseph y el perro, divirtiéndose mucho, con una alegría de hombre gordo en el campo, sin acordarse para nada de la moribunda. Pero de repente volvió a entrar en la casa, y, dirigiéndose a la criada, oye, hija mía, tendrás que hacernos de almorzar. ¿Qué van a comer ustedes, señoras? Decidieron que una tortilla a las finas hierbas, un trozo de solomillo bajo con patatas nuevas, queso y una taza de café. Y cuando Colombel hurgaba en su bolsillo buscando su monedero, Sime la detuvo y luego, volviéndose a la criada, ¿tú debes de tener dinero? Ella respondió, sí, señor. ¿Cuánto? 15 francos. Eso basta. Date prisa, hija mía, porque empiezo a tener hambre. La señora Sime, mirando fuera las flores trepadoras bañadas de sol y dos palomas enamoradas en el tejado de enfrente, dijo con aire afligido, es una desgracia haber venido para una circunstancia tan triste. Se estaría tan bien hoy en el campo. Su hermana suspiró sin responder, y Colombel murmuró, acaso emocionado por la idea de una marcha, la pierna me molesta muchísimo. El pequeño Joseph y el perro armaban un escándalo horrible, el uno lanzando gritos de alegría, el otro ladrando sin cesar.
Jugaban al escondite alrededor de 3 arriates, corriendo el uno detrás del otro como 2 locos. La moribunda seguía llamando a sus hijos, hablando con cada uno, imaginando que los vestía, que los acariciaba, que les enseñaba a leer. Vamos, Simon, repite, ABC no pronuncias bien, vamos a ver, D, ¿me oyes? Ahora tú. Sí, me dijo, es curioso lo que se dice en esos momentos. La señora Colombel preguntó entonces, quizá fuera mejor volver a su lado. Pero sí me la disuadió de inmediato. ¿Para qué, si usted no puede cambiar nada en su estado? Estamos tan bien aquí. Nadie insistió. La señora sí me contempló a los 2 pájaros verdes, llamados inseparables. Alabó en unas cuantas frases aquella singular fidelidad y criticó a los hombres por no imitar a aquellos animales. Sí se echó a reír, miró a su mujer, canturreó un aire guasón, tralala. Tralala, como dejando entrever muchas cosas sobre su fidelidad, la suya, la de Sime. Colombel, que en ese momento sufría calambres de estómago, golpeaba el suelo con su bastón. Entró el otro gato con la cola levantada. No se sentaron a la mesa hasta la 1. Nada más probar el vino, Colombel, a quien habían recomendado beber únicamente Burdeos escogido, llamó a la sirvienta, oye, hija mía, ¿no hay nada mejor que esto en la bodega? Sí, señor, hay del vino fino que les servían a ustedes cuando venían. Bien, vete a buscarnos 3 botellas. Probaron aquel vino que pareció excelente, no es que procediera de un caldo notable, pero tenía 15 años de bodega. Sí me declaró, es vino de enfermo. Colombel, presa de un ardiente deseo de poseer aquel botella, interrogó de nuevo a la criada, ¿cuánto queda, hija mía? Oh, casi todo, señor, la señorita no lo bebía nunca. Es el montón del fondo. Entonces se volvió hacia su cuñado, si usted quisiera, Sime, le cambiaría ese vino por otra cosa, le va de maravilla a mi estómago. La gallina había entrado a su vez con su bandada de polluelos, las 2 mujeres se divertían echándoles migas. Mandaron al jardín a Joseph y al perro, que ya habían comido bastante. La reina Hortensia seguía hablando, pero ahora en voz baja, de modo que ya no se distinguían sus palabras. Cuando hubieron acabado su té, todo el mundo fue a comprobar el estado de la enferma. Parecía tranquila. Salieron y se sentaron en círculo en el jardín para hacer la digestión. De repente el perro se puso a dar vueltas alrededor de las sillas a toda la velocidad de sus patas, llevando algo en sus fauces. El niño corría detrás como un loco. Los 2 desaparecieron en el interior de la casa. Sime se durmió con la barriga al sol. La moribunda se puso de nuevo a hablar alto. Después, de repente, gritó. Las 2 mujeres y Colombel se apresuraron a entrar para ver qué le pasaba. Sime, despertado, no se molestó, no le gustaban aquellas cosas. La moribunda se había sentado, con los ojos extraviados. Su perro, para escapar a la persecución del pequeño Joseph, había saltado sobre la cama, y brincado por encima de la agonizante, y, parapetado detrás de la almohada, miraba a su compañero con sus ojos brillantes, presto a saltar de nuevo para volver a empezar la partida. Llevaba en las fauces una de las zapatillas de su ama, desgarrada a golpe de colmillos, desde hacía 1 hora que jugaba con ella. El niño, intimidado por aquella mujer que se había incorporado de repente ante él, permanecía inmóvil frente a la cama. La gallina, que también había entrado, asustada por el ruido, había saltado a una silla, y llamaba desesperadamente a sus polluelos que piaban, espantados, entre las 4 patas del asiento. La reina Hortensia gritaba con una voz desgarradora, no, no, no quiero morir, no quiero. No quiero. ¿Quién criará a mis hijos? ¿Quién los cuidará? ¿Quién los amará? No, no quiero. No. Se desplomó de espaldas. Había muerto. El perro, muy excitado, saltó a la habitación dando brincos. Colombel corrió a la ventana, llamó a su cuñado, venga deprisa, venga deprisa. Creo que acaba de morir. Entonces Sime se levantó y, resignado, penetró en la habitación balbuciendo, ha sido menos largo de lo que me temía. El tío Milón. Desde hace 1 mes, el generoso sol lanza sobre los campos su llama abrasadora. La vida estalla radiante bajo ese chaparrón de fuego, la tierra verdea hasta donde alcanza la vista. Hasta los límites del horizonte el cielo es azul. Las granjas normandas diseminadas por la llanura parecen de lejos pequeños bosques, encerradas en su cinturón de esbeltas hayas. De cerca, cuando se abre la carcomida barrera, se cree ver un jardín gigante, porque todos los antiguos manzanos, huesudos como los campesinos, están en flor.
Los viejos troncos negros, corvos, retorcidos, en línea con el corral, despliegan bajo el cielo sus deslumbrantes copas, blancas y rosadas. El dulce aroma de su floración se mezcla con los espesos olores de los establos abiertos y con los vapores del estiércol que fermenta, cubierto de gallinas. Es mediodía. La familia come a la sombra del peral plantado delante de la puerta, el padre, la madre, los 4 niños, las 2 sirvientas y los 3 criados. Apenas hablan. Comen su sopa, luego destapan la fuente de guisote llena de patatas con tocino. De vez en cuando una sirvienta se levanta y va a la bodega a llenar la jarra de sidra. El hombre, un mozancón de 40 años, contempla, pegada a la casa, una parra que se ha quedado desnuda y corre, retorcida como una serpiente, bajo los postigos a lo largo de la pared. Al fin dice, la viña del viejo brota temprano este año. Quizá de... También la mujer se vuelve y mira sin decir una palabra. Esa parra está plantada justo en el sitio donde fue fusilado el padre. Fue durante la guerra de 1870. Los prusianos ocupaban toda la región. El general Faiderbe les hacía frente con el ejército del norte, 109. Pero el Estado Mayor prusiano se había apostado en aquella granja. Su viejo propietario, el tío Milón, de nombre Pierre, los había recibido e instalado como mejor pudo. Hacía un mes que la vanguardia alemana estaba en observación en el pueblo. Los franceses permanecían inmóviles, a 10 leguas de allí, y sin embargo, cada noche desaparecían varios ulanos. Todos los exploradores aislados, aquellos a los que mandaban salir de patrulla, cuando iban solo 2 o 3 no regresaban nunca. Los recogían muertos por la mañana, en un campo, a orillas de un corral, en una cuneta. Hasta sus mismos caballos yacían a lo largo de los caminos, degollados de un sablazo. Estos crímenes parecían perpetrados por los mismos hombres, a los que no se conseguía descubrir. La región fue sometida al terror, se fusiló a aldeanos por una simple denuncia, se encarceló a mujeres, se quiso hacer hablar, mediante el miedo, a los niños. No se descubrió nada. Pero he aquí que una mañana hallaron al tío Milón tendido en su cuadra, con la cara cortada por una cuchillada. A 3 kilómetros de la granja se encontró a 2 ulanos destripados. Uno de ellos aún tenía en la mano su arma ensangrentada. Había luchado, se había defendido. De inmediato se formó un consejo de guerra, al aire libre, delante de la granja, ante el que llevaron al viejo. Tenía 68 años. Era pequeño de estatura, flaco, algo torcido, con grandes manos parecidas a pinzas de cangrejo. Su pelo sin brillo, ralo y ligero como el plumón de un patito, dejaba ver en todas partes la carne del cráneo. La piel oscura y arrugada del cuello mostraba gruesas venas que se hundían bajo las mandíbulas y reaparecían en las sienes. En la comarca pasaba por avaro y hombre sin escrúpulos en los negocios. Lo colocaron de pie, entre 4 soldados, delante de la mesa de la cocina que habían sacado. 5 oficiales y el coronel se sentaron frente a él. El coronel tomó la palabra en francés. Tío Milón, desde que estamos aquí, no hemos tenido más que motivos de elogio hacia usted. Siempre ha sido complaciente e incluso atento con nosotros. Pero hoy una terrible acusación pesa sobre usted y es preciso que las cosas se aclaren. ¿Cómo se ha hecho la herida que tiene en la cara? El campesino no respondió nada. El coronel continuó, su silencio lo condena, tío Milón. Pero quiero que me responda, ¿entiende? ¿Sabe quién mató a los 2 ulanos que han encontrado esta mañana cerca del Calvario? El viejo articuló con toda claridad, fui yo. Sorprendido, el coronel permaneció mudo un segundo, mirando fijamente al prisionero. El tío Milón permanecía impasible, con su aire embrutecido de campesino y los ojos bajos como si estuviera hablando con el cura. Una sola cosa podía revelar turbación interior, tragaba saliva sin parar, con un esfuerzo visible, como si su garganta hubiera estado totalmente estrangulada. La familia del viejo, su hijo Jan, su nuera y 2 chiquillos permanecían tras él, a 10 pasos, despavoridos y consternados. El coronel continuó, ¿sabe también quién ha matado a todos los exploradores de nuestro ejército que cada mañana encontramos, desde hace un mes, en los campos? El viejo respondió con la misma impasibilidad de bruto, he sido yo. ¿Ha sido usted el que ha matado a todos, sí, he sido yo? ¿Usted solo? Yo solo. Dígame cómo lo hacía. Esta vez el hombre pareció emocionarse, la necesidad de hablar mucho tiempo le molestaba visiblemente. Balbució, ¿qué sé yo? Lo hice según venían las cosas.
El coronel prosiguió, le advierto que es preciso que me diga todo. Por lo que haría bien en decidirse inmediatamente. ¿Cómo empezó usted? El hombre lanzó una mirada inquieta a su familia, que seguía atenta detrás de él. Dudó un instante todavía, luego, de repente, se decidió. Volví a casa una noche, serían quizá las 10, al día siguiente de llegar ustedes. Usted y sus soldados me habían quitado más de 50 escudos de forraje además de una vaca y 2 ovejas. Me dije, tantas veces como me quiten 20 escudos, tantas veces me los cobraré. Y además tenía en el corazón otras cosas que ya le contaré. Y resulta que veo a uno de sus jinetes fumando su pipa en mi zanja, detrás de mi granjero. Fui a descolgar míos y volví muy despacio por detrás, él no oyó nada. Y le corté la cabeza de un golpe, de uno solo, como una espiga, ni siquiera dijo, ¡ay! No tendrían más que buscar en el fondo de la charca, lo encontrarían en un saco de carbón, con una piedra de la cerca. Yo tenía mi idea. Cogí todas sus cosas, desde las botas hasta el gorro, y las escondí en el horno de yeso del Bosque Martín, detrás del corral. El viejo se calló. Los oficiales, sobrecogidos, se miraban. El interrogatorio volvió a empezar y esto es lo que supieron. Una vez cometido ese asesinato, el viejo había vivido con una idea, matar prusianos. Los odiaba con un odio solapado y encarnizado de campesino codicioso y también patriota. Tenía su idea, como había dicho. Aguardó unos días. Era libre de ir y venir, de entrar y salir a su aire, por lo humilde, sumiso y complaciente que se había mostrado con los vencedores. Pero cada atardecer veía partir las estafetas, y una noche salió, después de haber oído el nombre del pueblo al que se dirigían los jinetes y tras haber aprendido, gracias al trato con los soldados, las pocas palabras de alemán que necesitaba. Salió por el corral, se deslizó en el bosque, llegó hasta el horno de yeso, penetró hasta el fondo de la larga galería y, tras localizar en el suelo las ropas del muerto, se las puso. Entonces empezó a dar vueltas por los campos, arrastrándose, aprovechando los ribazos para esconderse, escuchando los menores ruidos, inquieto como un cazador furtivo cuando creyó llegada la hora. Se acercó al camino y se escondió en un matorral. Siguió esperando. Por fin, hacia medianoche, un galope de caballo resonó sobre la tierra dura del camino. El hombre pegó la oreja a tierra para asegurarse de que era solo un jinete el que se acercaba, luego se preparó. El hulano, portador de unos despachos, llegaba al trote ligero. Cabalgaba ojo avisor y aguzando el oído. Cuando estuvo solo a 10 pasos, el tío Milón se arrastró por el camino gimiendo, «Ilfe! ¡Ilfe, ayuda, ayuda!». El jinete se detuvo, reconoció a un alemán desmontado, lo creyó herido, se apeó del caballo, se acercó sin sospechar nada y, cuando se inclinaba hacia el desconocido, recibió en medio del vientre la larga hoja curva del sable. Se desplomó, sin agonía, apenas sacudido por algunos temblores supremos. Entonces el normando, radiante con una alegría muda de viejo campesino, se levantó y, por simple gusto, cortó el gaznate del cadáver. Luego lo arrastró hasta la zanja y lo tiró en ella. El caballo, tranquilo, esperaba a su amo. El tío Milón montó en él y partió al galope a través de las llanuras. Al cabo de una hora divisó a 2 hulanos que volvían juntos al cuartel. Fue derecho hacia ellos, gritando también, «Ilfe! ¡Ilfe!». Los prusianos lo dejaban acercarse, reconociendo el uniforme, sin desconfianza alguna. Y el viejo pasó como una bala entre los dos, abatiendo al uno y al otro con su sable y un revólver. Acto seguido degolló los caballos, caballos alemanes. Luego volvió despacio al horno de yeso y escondió el caballo en el fondo de la oscura galería. Se quitó allí el uniforme, se puso sus miserables andrajos y, tras volver a su cama, durmió hasta la mañana siguiente. Durante 4 días no salió, esperando a que terminase la investigación iniciada, pero al 5.º día partió de nuevo, y volvió a matar a 2 soldados con la misma estratagema. Desde entonces ya no paró. Todas las noches vagaba, daba vueltas a la aventura, matando prusianos unas veces aquí, otras allá, galopando por los campos desiertos, bajo la luna, hulano perdido, cazador de hombres. Luego, acabada su tarea, dejando a su espalda cadáveres tendidos a lo largo de los caminos, el viejo jinete volvía a esconder en el fondo del horno de yeso su caballo y su uniforme. Hacia mediodía iba con aire tranquilo a llevar avena y agua a su montura, que se había quedado en el fondo del subterráneo, y la alimentaba en abundancia, porque exigía de ella un gran esfuerzo.
Pero la víspera, uno de los que había atacado estaba en guardia y de un sablazo había cortado la cara del viejo campesino. Sin embargo, había matado a los dos. Había vuelto, había escondido el caballo y se había puesto de nuevo sus humildes ropas, pero, ya de camino a casa, había sentido un desfallecimiento y se había arrastrado hasta la cuadra, sin poder llegar a la casa. Allí lo habían encontrado, todo ensangrentado, sobre la paja. Cuando hubo acabado su relato, alzó de pronto la cabeza y miró con orgullo a los oficiales prusianos. El coronel, que se retorcía el bigote, le preguntó, ¿no tiene nada más que decir? No, nada más, la cuenta es exacta, maté 16, ni uno más, ni uno menos. ¿Sabe usted que va a morir? Yo no le he pedido clemencia. ¿Ha sido usted soldado? En el pasado hice una campaña. Y además, ustedes mataron a mi padre, que era soldado del primer emperador. Sin contar con que han matado a mi hijo pequeño, François, el mes pasado, cerca de Évreux. Les debía algo a ustedes, he pagado. Estamos en paz. Los oficiales se miraban. El viejo continuó, 8 por mi padre, 8 por mi hijo, en paz. No he sido yo el que ha buscado pelea. Ni siquiera les conozco. Ni siquiera sé de dónde vienen. Están ustedes en mi casa, mandando como si fuera la suya. Me he vengado en esos otros. No me arrepiento. Y entonces, irguiendo su torso anquilosado, el viejo se cruzó de brazos en actitud de humilde héroe. Los prusianos hablaron bastante rato en voz baja. Un capitán, que también había perdido a su hijo el mes anterior, defendía a aquel magnánimo pordiosero. Entonces el coronel se levantó y, acercándose al padre Milón, le dijo bajando la voz, escuche, viejo, quizá haya un medio de salvarle la vida, es. Pero el buen viejo ya no escuchaba, y con los ojos fijos en el oficial vencedor, mientras el viento agitaba los pelillos de su cráneo, hizo una mueca horrible que crispó su enjuto rostro cruzado por el tajo, hinchando el pecho, escupió, con todas sus fuerzas, en plena cara del prusiano. El coronel, enloquecido, levantó la mano, y el hombre, por segunda vez, le escupió a la cara. Todos los oficiales se habían levantado y a gritos daban órdenes al mismo tiempo. En menos de un minuto, el viejecillo, siempre impasible, fue colocado contra la pared y fusilado, mientras enviaba sonrisas a Jan, su hijo mayor, a su nuera y a los dos pequeños, que miraban aturdidos. La madre de los monstruos. He recordado aquella horrible historia y a aquella horrible mujer al ver pasar el otro día, en una playa muy concurrida por los ricos, a una conocida parisiense, joven, elegante, encantadora, adorada y respetada por todos. Mi historia se remonta muy lejos ya en el tiempo, pero estas cosas no se olvidan. Me había invitado un amigo a pasar algún tiempo en su casa, en una pequeña ciudad de provincias. Para hacerme los honores de la comarca, me paseó por todas partes, me hizo ver sus alabados paisajes, los castillos, las industrias, las ruinas, me mostró los monumentos, las iglesias, las viejas puertas esculpidas, árboles de enorme tamaño o de forma extraña, el roble de Saint-André y el tejo de Roqueboise. Cuando hube examinado entre exclamaciones de benévolo entusiasmo todas las curiosidades de la región, mi amigo me dijo con cara consternada que ya no quedaba nada por visitar. Respiré. Por fin iba a poder descansar un poco a la sombra de los árboles. Pero de pronto lanzó un grito, «Ah, sí, tenemos a la madre de los monstruos, te la haré conocer». Yo pregunté, ¿a quién? ¿A la madre de los monstruos? Él prosiguió, es una mujer abominable, un verdadero demonio, un ser que da a luz cada año, voluntariamente, niños deformes, horribles, espantosos en una palabra, monstruos, y los vende a los exhibidores de fenómenos. Estos horribles industriales vienen de vez en cuando a informarse de si ha producido algún aborto nuevo, y, cuando el tipo les gusta, se lo llevan pagándole una renta a la madre. Tiene 11 retoños de esa naturaleza. Es rica. ¿Crees que bromeo, que invento, que exagero? No, amigo mío. Solo te cuento la verdad, la pura verdad. Vamos a ver a esa mujer. Luego te diré cómo ha llegado a ser una fábrica de monstruos. Me llevó a las afueras. Aquella mujer vivía en una preciosa casita a la orilla de la carretera. Era agradable y estaba bien cuidada. El jardín lleno de flores olía bien. Se hubiera dicho la morada de un notario retirado de los negocios. Una criada nos hizo pasar a una especie de saloncito campesino, y la miserable apareció. Tenía unos 40 años. Era una mujer alta, de rasgos duros, pero bien constituida, vigorosa y sana,
el verdadero tipo de campesina robusta, mitad animal, mitad mujer. Era consciente de la reprobación que provocaba y no parecía recibir a la gente sino con una humildad odiosa. Preguntó, ¿qué desean los señores? Mi amigo replicó, me han dicho que su último hijo había nacido como todo el mundo, y que no se parecía nada a sus hermanos. He querido cerciorarme. ¿Es cierto? Nos lanzó una mirada socarrona y furiosa, y respondió, oh, no, mi prove señor. Pues que sea más feo en Tabía que los otros. No tengo suerte, ninguna suerte. Tos así, mi prove señor, tos así, qué desgracia, ¿cómo puede ser el buen Dios tan duro con una prove mujer que está sola en el mundo? ¿Cómo puede ser? Hablaba deprisa, con los ojos bajos y aire hipócrita, semejante a una bestia feroz que tiene miedo. Suavizaba el tono áspero de su voz, y resultaba sorprendente que aquellas palabras lacrimosas y soltadas en falsete saliesen de aquel corpachón huesudo, demasiado fuerte, de ángulos vastos, que parecía hecho para los gestos vehementes y para aullar a la manera de los lobos. Mi amigo preguntó, ¿querríamos ver a su pequeño? Me dio la impresión de que se sonrojaba. ¿Me engañé acaso? Tras unos instantes de silencio, dijo con voz más alta, ¿pa' qué le serviría? Y había levantado la cabeza, mirándonos de hito en hito con ojeadas bruscas y fuego en la mirada. Mi compañero prosiguió, ¿por qué no quiere enseñárnoslo? Hay mucha gente a la que se lo muestra. Ya sabe a quién me refiero. La mujer se sobresaltó y, liberando su voz, liberando su cólera, gritó, díganme, ¿pa' eso han venido? ¿Pa' insultarme, Porque mis hijos son como animales, ¿verdad? No lo verán, no lo van a ver, váyanse, váyanse. ¿Por qué tientos que agonizarme así? Avanzaba hacia nosotros, con las manos en las caderas. Al sonido brutal de su voz, una especie de gemido, o más bien un maullido, un grito lamentable de idiota, salió del cuarto contiguo. Me estremecí hasta la médula. Retrocedimos ante ella. Mi amigo dijo con tono severo, tenga cuidado, diabla, en el pueblo la llamaban la diabla, tenga cuidado, un día u otro esto le traerá desgracia. Ella se echó a temblar de rabia, agitando los puños, trastornada, chillando, váyanse. ¿Qué me traerá desgracia? Váyanse, atajo de impíos. Iba a saltarnos a la cara. Huimos, con el corazón en un puño. Cuando estuvimos delante de la puerta, mi amigo me preguntó, ¿y qué? ¿La has visto? ¿Qué te parece? Respondí, cuéntame la historia de esa bestia. Y esto es lo que me contó mientras volvíamos con paso lento por la blanca carretera bordeada de mieses ya maduras que un viento ligero, pasando a ráfagas, hacía ondular como un mar en calma. Tiempo atrás, aquella mujer era sirvienta en una granja, laboriosa, formal y ahorradora. No se le conocían novios, no se sospechaba que tuviera ninguna debilidad. Cometió un desliz, como hacen todas, una tarde de siega, en medio de las gavillas cegadas, bajo un cielo de tormenta. Cuando el aire inmóvil y pesado parece lleno de un calor de horno y baña de sudor los cuerpos morenos de mozos y mozas. No tardó en sentirse encinta y sufrió la tortura de la vergüenza y del miedo. Queriendo ocultar su desgracia a toda costa, se apretaba el vientre violentamente con un sistema que había inventado, un corsé de fuerza, hecho con tablillas y cuerdas. Cuanto más se le hinchaba el vientre por el esfuerzo del niño al crecer, más apretaba ella el instrumento de tortura, sufriendo el martirio, pero animosa ante el dolor, siempre sonriente y ágil, sin dejar ver ni sospechar nada. Lició en sus entrañas a la pequeña criatura oprimida por la espantosa máquina, lo comprimió, lo deformó, hizo de él un monstruo. Su cráneo aplastado se alargó, brotó de punta con dos gruesos ojos saltones que sobresalían de la frente. Los miembros oprimidos contra el cuerpo crecieron, retorcidos como sarmientos, se alargaron desmesuradamente, rematados por unos dedos semejantes a patas de araña. El torso se quedó muy pequeño y redondo como una nuez. Parió en pleno campo una mañana de primavera. Cuando las escardadoras, que acudieron en su ayuda, vieron el animal que le salía del cuerpo, echaron a correr lanzando gritos. Y por la comarca se difundió el rumor de que había traído al mundo un demonio. Desde entonces la llaman la diabla. La echaron de su trabajo. Vivió de la caridad y tal vez de amor en la sombra, porque era buena moza y no todos los hombres temen al infierno. Crió a su monstruo, a quien por lo demás odiaba con un odio salvaje y al que tal vez hubiera estrangulado si el cura, previendo el crimen, no la hubiera amedrentado amenazándola con la justicia.
Pero, cierto día, unos exhibidores de fenómenos que estaban de paso oyeron hablar del espantoso aborto y pidieron verlo para llevárselo si les gustaba. Les gustó, y entregaron a la madre 500 francos al contado. Ella, avergonzada al principio, se negaba a mostrar aquella especie de animal, pero cuando descubrió que valía dinero, que excitaba el deseo de aquella gente, se puso a regatear, a discutir cada céntimo, encandilándolos con las deformidades de su hijo, elevando el precio con tenacidad de campesina. Para que no la robasen, hizo un documento con ellos. Y se comprometieron a pagarle además 400 francos al año, como si hubieran tomado aquel animal a su servicio. Esta ganancia inesperada enloqueció a la madre, y desde entonces no la abandonó el deseo de dar a luz otro fenómeno, para conseguir rentas como una burguesa. Como era fecunda, consiguió lo que buscaba, y parece ser que se volvió hábil para variar las formas de sus monstruos según las presiones que les hacía sufrir durante el tiempo del embarazo. Los tuvo largos y cortos, unos parecidos a cangrejos, otros semejantes a lagartos. Varios murieron, se afligió mucho. La justicia trató de intervenir, pero no pudo probarse nada. Así pues, la dejaron fabricar en paz sus fenómenos. En este momento tiene 11 vivos, que le reportan, un año con otro, de 5 a 6 mil francos. Solo le falta uno por colocar, el que no ha querido enseñarnos. Pero no lo conservará mucho tiempo, porque hoy día la conocen todos los titiriteros del mundo, que de vez en cuando vienen a ver si tiene algo nuevo. Y hasta monta subastas entre ellos cuando el sujeto lo merece. Mi amigo se calló. Una repugnancia profunda me revolvía el alma, y una cólera tumultuosa, un remordimiento por no haber estrangulado a aquella bestia cuando la había tenido a mano. Pregunté, ¿y quién es el padre? Me respondió, no se sabe. Él o ellos tienen cierto pudor. Él o ellos se esconden. Quizá comparten los beneficios. No pensaba ya en esta lejana aventura cuando el otro día vi, en una playa de moda, a una mujer elegante, encantadora, coqueta, amada, rodeada de hombres que la respetan. Caminaba por la arena del brazo de un amigo, el médico del balneario. 10 minutos más tarde vi a una criada que cuidaba de 3 niños enterrados en la arena. Un par de pequeñas muletas yacían en el suelo y me emocionó. Entonces me di cuenta de que aquellos 3 pequeños seres eran deformes, jorobados, encorvados, horribles. El doctor me dijo, son los productos de la encantadora mujer que acabas de ver. Una profunda piedad por ella y por ellos invadió mi alma. Exclamé, oh, pobre madre. ¿Cómo puedes seguir riendo? Mi amigo prosiguió, no las compadezcas, querido. A quien hay que compadecer es a los pobres pequeños. Ahí tienes los resultados de las cinturas finas hasta el último día. Estos monstruos se fabrican con el corsé. Ella sabe de sobra que arriesga su vida en este juego. ¿Qué le importa, con tal de ser hermosa y amada? Y me acordé de la otra, la campesina, la diabla, que vendía sus fenómenos. El huérfano. La señorita Sous había adoptado a aquel muchacho tiempo atrás en circunstancias muy tristes. Contaba ella entonces 33 años, y su deformidad había resbalado de las rodillas de su niñera a la chimenea siendo niña, y todo su rostro, espantosamente quemado, había quedado horrible de ver. Su deformidad la había decidido a no contraer matrimonio, pues no quería que se casaran con ella por su dinero. Una vecina, que había enviudado estando embarazada, murió de parto sin dejar un céntimo. La señorita Sous se hizo cargo del recién nacido, lo dio a criar, lo educó, lo envió a un pensionado, luego lo recogió a la edad de 14 años a fin de tener en su casa vacía a alguien que la quisiera, que cuidara de ella, que hiciese dulce su vejez. Habitaba en una pequeña propiedad rural a 4 leguas de Rennes, y ahora vivía sin criada. Como el gasto había aumentado más del doble desde la llegada de aquel huérfano, sus 3.000 francos de renta no podían bastar ya para mantener a 3 personas. Ella misma se encargaba de la casa y la cocina, y mandaba los recados al chico, que también se ocupaba de cultivar la huerta. Era dulce, tímido, callado y cariñoso. Y ella sentía una alegría profunda, una alegría nueva cuando él la besaba sin que pareciese sorprenderse o asustarse de su fealdad. La llamaba tía, y la trataba como a una madre. Por la noche, los dos se sentaban al amor de la lumbre, y ella le preparaba golosinas. Calentaba vino y tostaba una rebanada de pan, y aquello era una pequeña cena ligera y deliciosa antes de irse a la cama. A menudo lo sentaba en sus rodillas y lo cubría de caricias murmurándole al oído palabras tiernamente apasionadas. Lo llamaba, mi florecita, mi querubín, mi ángel adorado, mi divina alhaja.
Él se dejaba querer dulcemente, escondiendo la cabeza en el hombro de la solterona. Aunque ahora tuviese cerca de 15 años, seguía siendo enclenque y pequeño, de aspecto algo enfermizo. A veces, la señorita Source lo llevaba a la ciudad, a ver a dos parientes que ella tenía, primas lejanas, casadas en un suburbio. Su única familia. Las dos mujeres seguían odiándola por haber adoptado a aquel niño, debido a la herencia, pero, de cualquier modo, la acogían afablemente, esperando aún su parte, un tercio sin duda, si se repartía por igual lo que dejase. Era feliz, muy feliz, ocupada a todas horas con su hijo. Le compró libros para que cultivase su inteligencia, y él se puso a leer apasionadamente. Ahora, por la noche, él ya no se sentaba en sus rodillas para que lo mimase como antes, sino que se sentaba vivamente en su pequeña silla en un extremo de la chimenea, y abría un volumen. La lámpara colocada en el borde de la repisa, por encima de su cabeza, iluminaba su pelo ensortijado y un trozo de carne de la frente. Él ya no se movía, no alzaba los ojos, no hacía ningún gesto, leía, concentrado, metido por entero en la aventura de los libros. Sentada frente a él, lo contemplaba con mirada ardiente y fija, asombrada de su atención, celosa, a punto de echarse a llorar con frecuencia. A veces le decía, vas a fatigarte, tesoro, esperando que levantase la cabeza y fuera a besarla, pero ni siquiera respondía, no había oído, no había comprendido, lo único que ahora sabía era lo que veía en las páginas. Durante 2 años devoró volúmenes en número incalculable. Su carácter cambió. Varias veces seguidas pidió a la señorita Source dinero, que ella le dio. Como cada vez necesitaba más, ella terminó negándoselo, porque era una mujer ordenada y enérgica, y sabía ser razonable cuando era preciso. A fuerza de súplicas, aún obtuvo de ella, una noche, una fuerte suma, pero, como él implorase de nuevo unos días más tarde, ella se mostró inflexible, y, en efecto, no volvió a ceder. Él pareció tomar su decisión. Volvió a ser tranquilo, como antes, y le gustaba quedarse sentado durante horas enteras sin hacer un movimiento, con los ojos bajos, sumido en ensoñaciones. Tampoco hablaba, ni siquiera con la señorita Source, respondiendo apenas a lo que le decía con frases cortas y precisas. Sin embargo, era amable con ella, y muy atento, pero ya no la besaba nunca. Ahora, por la noche, cuando se quedaban frente a ambos lados de la chimenea, inmóviles y silenciosos, él le daba miedo algunas veces. Quería despertarlo, decirle algo, cualquier cosa, para salir de aquel silencio espantoso como las tinieblas de un bosque. Pero él parecía no oírla, y ella temblaba con ese terror de pobre mujer débil cuando le había hablado 5 o 6 veces seguidas sin conseguir una palabra. ¿Qué tenía? ¿Qué pasaba en aquella cabeza cerrada? Cuando había permanecido así 2 o 3 horas frente a él, se sentía enloquecer, dispuesta a huir, a escapar al campo, para evitar aquel mudo y eterno enfrentamiento, y también un peligro vago, que no sospechaba, pero que sentía. Con frecuencia, a solas, lloraba. ¿Qué tenía? Si ella manifestaba un deseo, él lo satisfacía sin rechistar. Si necesitaba cualquier cosa de la ciudad, él iba inmediatamente. Desde luego, no tenía queja alguna de él. Y sin embargo, pasó un año, y tuvo la impresión de que en la mente misteriosa del joven se había producido un nuevo cambio. Se dio cuenta, lo sintió, lo adivinó. ¿Cómo? No importa. Estaba segura de no haberse engañado, pero no habría podido decir en qué habían cambiado los desconocidos pensamientos de aquel extraño muchacho. Le parecía que, hasta entonces, había sido como un hombre dubitativo que de pronto hubiera tomado una resolución. Esta idea se le ocurrió una noche al encontrar su mirada, una mirada fija, singular, que no le conocía. A partir de entonces, él se puso a mirarla en todo momento, y ella tenía deseos de esconderse para evitar aquella mirada fría, clavada en su rostro. Durante noches enteras la miraba fijamente, apartando la vista solo cuando ella, agotada, le decía, no me mires así, hijo mío. Entonces él bajaba la cabeza. Pero, en cuanto ella volvía la espalda, de nuevo sentía sus ojos sobre ella. A donde quiera que fuese, él la seguía con su mirada obstinada. En ocasiones, cuando paseaba por su pequeña huerta, de repente lo veía agazapado en un macizo como si se hubiera emboscado allí, o bien, cuando se instalaba delante de la casa para surcir unas medias. Y él cavaba su bancal de verduras y sin dejar de trabajar, la acechaba de una forma taimada y continua. Por más que le preguntase, ¿qué te pasa, pequeño? Desde hace 3 años ya no eres el que eras. No te reconozco. Dime qué te pasa, qué piensas, te lo ruego.
Él le decía invariablemente, en un tono tranquilo y cansado, pero si no me pasa nada, tía. Y cuando ella insistía, suplicándole, oh, hijo mío, contéstame, contéstame cuando te hablo. Si supieras la pena que me causas, me contestarías siempre y no me mirarías así. ¿Tienes algún pesar? Dímelo, yo te consolaré. Él se marchaba con aire cansado, murmurando, pero si te aseguro que no me pasa nada. No había crecido mucho, seguía teniendo el aspecto de un niño, aunque los rasgos de su rostro se hubieran vuelto los de un hombre. Eran duros y, sin embargo, como inacabados. Parecía incompleto, mal hecho, solo esbozado, e inquietante como un misterio. Era una criatura cerrada, impenetrable, en quien parecía producirse un incesante trabajo mental, activo y peligroso. La señorita Sour se daba perfectamente cuenta de ello, y ya no dormía de angustia. La asaltaban unos terrores horribles, unas pesadillas horrendas. Se encerraba en su habitación y atrancaba la puerta, torturada por el espanto. ¿De qué tenía miedo? No lo sabía. Miedo de todo, de la oscuridad, de las paredes, de las formas que la luna proyecta a través de las cortinas blancas de las ventanas, y sobre todo miedo de él. ¿Por qué? ¿Qué tenía que temer? Si lo supiera, no podía seguir viviendo así. Estaba segura de que una desgracia la amenazaba, una desgracia horrible. Una mañana, se marchó en secreto y se dirigió a la ciudad, a casa de sus parientes. Les contó el problema con voz jadeante. Las dos mujeres pensaron que estaba volviéndose loca y trataron de tranquilizarla. Ella decía, si supierais cómo me mira de la mañana a la noche. No me quita ojo. Por momentos tengo ganas de gritar, de llamar a los vecinos, tanto es el miedo que tengo. ¿Pero qué podría decirles? Lo único que hace es mirarme. Las dos primas preguntaban, ¿alguna vez ha sido brutal con usted? ¿Le contesta con dureza? Ella replicaba, no, nunca, hace todo lo que yo quiero, trabaja bien, ahora es ordenado, pero no aguanto más de miedo. Está dándole vueltas a algo en la cabeza, estoy segura, muy segura. Ya no quiero quedarme totalmente sola con él así, en el campo. Las parientes, asustadas, le hacían ver que la gente se extrañaría, que no comprendería, y le aconsejaron que acallara sus temores y sus proyectos, sin disuadirla, sin embargo, de ir a vivir a la ciudad, esperando con ello un retorno de la herencia entera. Le prometieron incluso ayudarla a vender la casa y a encontrarle otra cerca de ellas. La señorita Sous volvió a su hogar. Pero tenía la mente tan alterada que se estremecía al menor ruido, y sus manos se ponían a temblar a la menor emoción. En 2 ocasiones más volvió a entenderse con sus parientes. Totalmente resuelta ahora a no seguir viviendo así en su aislada casa. Por fin encontró en el arrabal un pequeño pabellón que le convenía y lo compró en medio del mayor secreto. La firma del contrato tuvo lugar un martes por la mañana, y la señorita Sous ocupó el resto de la jornada en hacer sus preparativos de mudanza. A las 8 de la noche tomó la diligencia que pasaba a 1 kilómetro de su casa, y se hizo parar en el lugar donde el conductor solía depositarla. El hombre le gritó, azotando a sus caballos para arrancar de nuevo, mientras la veía hundirse en la sombra, «Adiós, señorita Sous, buenas noches». Ella respondió alejándose, «Buenas noches, tío Joseph». Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, el cartero que lleva las cartas al pueblo observó en el camino transversal, no muy lejos de la carretera, un gran charco de sangre todavía fresca. Se dijo, vaya, algún borracho que habrá sangrado de la nariz. Pero 10 pasos más adelante vio un pañuelo de bolsillo también manchado de sangre. Lo recogió. La tela era fina, y el cartero, sorprendido, se acercó a la cuneta donde creyó ver un objeto extraño. La señorita Sous estaba tendida sobre la hierba del fondo, con la garganta abierta de una cuchillada. 1 hora después, los gendarmes, el juez de instrucción y muchas autoridades hacían suposiciones alrededor del cadáver. Las dos parientes, llamadas como testigos, fueron para contar los temores de la vieja señorita y sus últimos proyectos. El huérfano fue detenido. Desde la muerte de la que lo había adoptado, lloraba de la mañana a la noche, sumido, al menos en apariencia, en la más violenta de las penas. Demostró que había pasado la velada, hasta las 11, en un café. 10 personas lo habían visto, se habían quedado hasta que se marchó. Y el cochero de la diligencia declaró haber dejado a la asesinada en la carretera entre las 9:30 y las 10. El crimen solo podía haber tenido lugar en el trayecto de la carretera a la casa, es decir, a más tardar, a las 10. El detenido fue puesto en libertad.
Un testamento, ya antiguo, depositado en una notaría de Rennes, le hacía legatario universal, heredó. Durante mucho tiempo, la gente de la comarca lo puso en cuarentena, seguían sospechando de él. Su casa, la de la muerta, era mirada como maldita. En la calle lo evitaban. Pero se mostró tan buen muchacho, tan familiar, que poco a poco fue olvidada la horrible duda. Era generoso, atento, charlaba con los más humildes, de todo y cuanto querían. El notario, Maese Rameau, fue uno de los primeros en cambiar de opinión, seducido por su jovial locuacidad. Una noche, en una cena en casa del recaudador, declaró: un hombre que habla con tanta facilidad, y que siempre está de buen humor, no puede tener semejante crimen sobre la conciencia. Impresionados por este argumento, los asistentes reflexionaron y recordaron, en efecto, las largas conversaciones de aquel hombre, que los paraba, casi a la fuerza, en el recodo de los caminos, para comunicarles sus ideas, que los obligaba a entrar en su casa cuando pasaban por delante de su huerto, que era de palabra más fácil que el propio teniente de la gendarmería, y de alegría tan comunicativa que, pese a la repugnancia que inspiraba, nunca podían dejar de reírse en su compañía. Todas las puertas se le abrieron. Hoy es el alcalde de su pueblo, Denis. El señor Marambot vio la carta que le entregaba Denis, su criado, y sonrió. Denis, con 20 años de servicio en la casa, un hombrecillo rechoncho y jovial al que en toda la comarca citaban como modelo de criados, preguntó: ¿el señor está contento? ¿El señor ha recibido una buena noticia? El señor Marambot no era rico. Antiguo farmacéutico de pueblo, soltero, vivía de una pequeña renta penosamente conseguida vendiendo medicamentos a los campesinos. Sí, hijo mío. El tío Maloy se echa atrás ante el proceso con que lo amenazo: mañana recibiré mi dinero. 5.000 francos no vienen mal en la casa de un solterón. Y el señor Marambot se frotaba las manos. Era un hombre de carácter resignado, más triste que alegre, incapaz de un esfuerzo prolongado, descuidado en sus asuntos. Desde luego, habría podido conseguir una posición más importante de haber aprovechado el fallecimiento de colegas establecidos en centros importantes, yendo a ocupar su puesto y a recoger a su clientela. Pero el problema de la mudanza, y la idea de todos los pasos que tendría que dar, siempre lo habían frenado, y se contentaba con decir tras 2 días de reflexión: será la próxima vez. No pierdo nada esperando. Tal vez encuentre algo mejor. Denis, por el contrario, empujaba a su amo a distintas empresas. De carácter activo, repetía sin cesar: lo que es yo, si hubiera tenido el capital inicial, habría hecho fortuna. Con solo 6.000 francos, estaba hecho. El señor Marambot sonreía sin responder y salía a su pequeño jardín, por donde paseaba con las manos a la espalda soñando despierto. Denis se pasó el día cantando, como hombre satisfecho, coplas y canciones regionales. Mostró incluso una actividad inusitada, porque limpió los cristales de toda la casa, secando los vidrios con brío, entonando a pleno pulmón sus cantinelas. El señor Marambot, extrañado por su celo, le dijo en varias ocasiones con una sonrisa: si hoy trabajas así, hijo mío, no dejarás nada que hacer para mañana. Al día siguiente, hacia las 9 de la mañana, el cartero entregó a Denis 4 cartas para su amo, una de ellas muy pesada. El señor Marambot se encerró de inmediato en su cuarto hasta media tarde. Entonces entregó a su criado 4 sobres. Para el correo. Uno de ellos iba dirigido al señor Malois, que era sin duda un recibo del dinero. Denis no hizo preguntas a su amo, ese día se mostró tan triste y sombrío como alegre había estado la víspera. Llegó la noche. El señor Marambot se acostó a su hora de costumbre y se durmió. Lo despertó un ruido extraño. Se sentó acto seguido en la cama y escuchó. Pero su puerta se abrió bruscamente y en el umbral apareció Denis con una vela en una mano, un cuchillo en la otra, los ojos desorbitados, los labios y las mejillas contraídos como los de alguien agitado por una emoción horrible, y tan pálido que parecía un fantasma. El señor Marambot, sobrecogido, creyó que se había vuelto sonámbulo, e iba a levantarse para correr a su encuentro cuando el criado sopló la vela precipitándose hacia la cama. Su amo extendió las manos hacia adelante para frenar el choque, que lo derribó de espaldas, y trataba de coger las manos de su criado, a quien ahora creía víctima de un arrebato de locura, a fin de parar los precipitados golpes que le propinaba. El cuchillo lo alcanzó una primera vez en el hombro, una segunda vez en la frente, una tercera vez en el pecho. Se debatía frenéticamente, agitando las manos en la oscuridad, lanzando también patadas y gritando: «Denis. Denis. ¿Pero estás loco?
Vamos, Dennis. Mas el otro, jadeante, se encarnizaba y seguía golpeando, rechazado unas veces por una patada, otras por un puñetazo, pero insistiendo con furia. El señor Marambot fue herido aún 2 veces más en la pierna y una en el vientre. Pero de pronto una idea rápida cruzó su mente y se puso a gritar: déjalo de una vez, déjalo, Dennis, no he recibido el dinero. El hombre se detuvo al punto, y su amo oía en la oscuridad su respiración silbante. El señor Marambot prosiguió enseguida: no he recibido nada. El señor Malloy se ha echado atrás, el proceso se celebrará, por eso has llevado las cartas al correo. Lee si quieres las que están en mi escritorio. Y, con un último esfuerzo, cogió los fósforos en y encendió. Vela. Estaba cubierto de sangre. Chorros ardientes habían salpicado la pared. Las sábanas, las cortinas, todo estaba rojo. Dennis, también ensangrentado de arriba abajo, permanecía de pie en medio del cuarto. Cuando vio aquello, el señor Marambot se creyó muerto, y perdió el conocimiento. Se reanimó al despuntar el día. Aún necesitó un tiempo antes de recobrar sus sentidos, de comprender, de recordar. Pero, de pronto, le volvió el recuerdo del ataque y de sus heridas, y lo invadió un miedo tan vehemente que cerró los ojos para no ver nada. Al cabo de unos minutos su espanto se calmó, y reflexionó. No había muerto en el acto, por lo tanto podía recuperarse. Se sentía débil, muy débil, pero sin ningún sufrimiento vivo, aunque en diversos puntos del cuerpo experimentara un malestar sensible, una especie de pinchazos. Se sentía también helado, y todo mojado, y oprimido, como enrollado, por vendas. Pensó que aquella humedad procedía de la sangre derramada, y unos estremecimientos de angustia lo sacudían ante la idea horrible de aquel líquido rojo salido de sus venas y del que la cama estaba cubierta. La idea de ver de nuevo aquel espectáculo horroroso lo trastornaba, y mantenía cerrados los ojos con fuerza, como si fueran a abrirse a pesar suyo. ¿Qué había sido de Dennis? Probablemente había escapado. ¿Qué iba a hacer ahora él, Marambot? ¿Levantarse? ¿Pedir auxilio? Pero si hacía un solo movimiento seguramente sus heridas volverían a abrirse, y caería muerto desangrado. De pronto oyó que empujaban la puerta del cuarto. Su corazón casi dejó de latir. Probablemente era Dennis, que venía a rematarlo. Contuvo la respiración para que el asesino creyera que todo había acabado y estaba terminada su tarea. Sintió que levantaban su sábana, luego que le palpaban el vientre. Un dolor vivo, junto a la cadera, lo hizo estremecerse. Ahora lo lavaban con agua fresca, muy despacio. Así pues, la fechoría había sido descubierta y lo cuidaban, lo salvaban. Le sobrecogió una alegría frenética, pero, por un gesto de prudencia, no quiso mostrar que había recuperado el conocimiento, y entreabrió un ojo, solo uno, con las mayores precauciones. Reconoció a Dennis de pie a su lado, Dennis en persona. ¡Misericordia! Volvió a cerrar el ojo precipitadamente. Dennis. ¿Qué hacía entonces? ¿Qué quería? ¿Qué horrible proyecto alimentaba aún? ¿Qué hacía? Pues lo estaba lavando para borrar las huellas. ¿E iba a enterrarlo ahora en el jardín, a 10 pies bajo tierra, para que no lo descubriesen? ¿O quizá en la bodega, debajo de las botellas de vino fino? Y el señor Marambot se echó a temblar de tal manera que todos sus miembros palpitaban. Se decía: estoy perdido, perdido. Y cerraba desesperadamente los párpados para no ver llegar el último golpe de cuchillo. No lo recibió. Ahora Dennis lo levantaba y le hacía una ligadura con una venda. Después se puso a curar la herida de la pierna con cuidado, como había aprendido a hacerlo cuando su amo era farmacéutico. Para un hombre del oficio no cabía la menor duda, su criado, después de haber querido matarlo, trataba de salvarlo. Entonces, el señor Marambot, con voz moribunda, le dio este consejo práctico: haz los lavatorios y las curas con agua cortada con cuáltar saponinado, 114. Dennis respondió: es lo que hago, señor. El señor Marambot abrió los 2 ojos. Ya no quedaba rastro de sangre ni sobre la cama, ni en la habitación, ni sobre el asesino. El herido estaba tendido en sábanas muy blancas. Los 2 hombres se miraron. Por fin, el señor Marambot dijo con dulzura: has cometido un gran crimen. Dennis respondió: estoy reparándolo, señor. Si no me denuncia, le serviré fielmente, como en el pasado. No era el momento de disgustar a su criado. El señor Marambot articuló cerrando los ojos: te juro que no te denunciaré. Dennis salvó a su amo.
Pasó noches y días sin dormir, no abandonó la habitación del enfermo, le preparó los medicamentos, las tisanas, las pociones, tomándole el pulso, contando ansioso las pulsaciones, manejándolo con una habilidad de enfermero y una abnegación de hijo. En todo momento preguntaba, ¿y qué, señor? ¿Cómo se encuentra? El señor Marambot respondía con voz débil, un poco mejor, hijo mío, te lo agradezco. Y cuando el herido se despertaba por la noche, a menudo veía a su guardián llorando en un sillón y enjugándose los ojos en silencio. El antiguo farmacéutico nunca había sido tan bien atendido, tan cuidado, tan mimado. Al principio se había dicho, en cuanto esté curado, me libraré de este granuja. Ahora entraba en convalecencia y posponía de día en día el momento de separarse de su asesino. Pensaba que nadie tendría con él tantos miramientos ni atenciones, que tenía pillado al muchacho por el miedo, y le previno de que había depositado en la notaría un testamento denunciándolo a la justicia si sufría algún nuevo accidente. Creía que esa precaución lo garantizaba de cualquier nuevo atentado en el futuro, y entonces se preguntaba si no sería incluso más sensato conservarlo a su lado, para vigilarlo atentamente. Como en el pasado, cuando dudaba en adquirir alguna farmacia más importante, no podía decidirse a tomar una resolución. Siempre habrá tiempo, se decía. Denis seguía mostrándose como un servidor incomparable. El señor Marambot estaba bien cuidado. Lo conservó. Pero una mañana, cuando acababa de desayunar, oyó de pronto un gran ruido en la cocina. Corrió allá. Denis se debatía entre dos gendarmes. El cabo tomaba gravemente notas en su cuaderno. En cuanto vio a su amo, el criado se puso a sollozar, gritando, «Usted me ha denunciado, señor, eso no está bien después de lo que me había prometido. Ha faltado a su palabra de honor, señor Marambot, eso no está bien, eso no está bien». El señor Marambot, estupefacto y dolido al ver que sospechaban de él, alzó la mano, «Te juro ante Dios, hijo mío, que no te he denunciado. Ignoro absolutamente cómo han podido saber los señores gendarmes el intento de asesinato contra mí». El cabo se sobresaltó, «¿Dice usted que ha querido matarle, señor Marambot?» El farmacéutico, aturdido, respondió, «Pues sí. Pero yo no lo he denunciado. No he dicho nada. Juro que no he dicho nada. Desde entonces me servía muy bien». El cabo articuló en tono severo, «Tomo nota de su declaración. La justicia apreciará este nuevo motivo que ignoraba, señor Marambot. Estoy encargado de detener a su criado por el robo de 2 patos hurtados subrepticiamente por él en casa del señor Duhamel y hay testigos del delito. Le pido perdón, señor Marambot. Daré cuenta de su declaración». Y volviéndose hacia sus hombres, ordenó, «Vamos, en marcha». Los 2 gendarmes se llevaron a Denis. El abogado acababa de alegar locura, relacionando los 2 delitos entre sí para reforzar sus argumentos. Había probado con toda claridad que el robo de los 2 patos provenía del mismo estado mental que las 8 cuchilladas en la persona de Marambot. Había analizado sutilmente todas las fases de aquel estado pasajero de alienación mental, que con toda seguridad cedería ante un tratamiento de unos meses en una excelente casa de salud. Había hablado en términos entusiastas de la abnegación continua de aquel honrado servidor, de los incomparables cuidados con que había rodeado a su amo herido por él en un segundo de extravío. Profundamente enternecido por este recuerdo, el señor Marambot sintió humedecerse sus ojos. El abogado se dio cuenta, abrió los brazos en un ademán amplio, desplegando sus largas mangas negras como alas de murciélago. Y en tono vibrante exclamó, «Miren, miren, miren, señores del jurado, miren estas lágrimas. ¿Qué tengo que decir ahora en favor de mi cliente? ¿Qué palabras, qué argumento, qué razonamiento valdrían lo que esas lágrimas de su amo? Ellas hablan más alto que yo, más alto que la ley y gritan, perdón para el insensato de una hora. Esas lágrimas imploran, absuelven, bendicen». Se calló y se sentó. Entonces el presidente, volviéndose hacia Marambot, cuya declaración había sido excelente para su criado, le preguntó, «Pero, dígame, señor, incluso admitiendo que usted haya considerado a este hombre como demente, eso no explica que lo haya conservado a su lado. No dejaba de ser menos peligroso». Marambot respondió, enjugándose los ojos, «¿Qué quiere, señor presidente? Cuesta tanto encontrar criados en los tiempos que corren. No habría hallado ninguno mejor». Denis fue absuelto e internado, a expensas de su amo, en un asilo de alienados.